Me gozo en saludarte, amado hermano y amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Te doy la bienvenida a las reflexiones y comentarios de la lección número 12. En este video vamos a tener tres secciones muy importantes. En la primera sección vamos a hablar acerca de lo que significa la disciplina en la iglesia y también de lo que no significa. También hablaremos de lo que significa considerar a alguien como gentil o publicano. En la segunda parte del video o segunda sección vamos a hablar de las diferencias entre el verdadero liderazgo y el falso liderazgo. Y en la tercera y última parte hablaremos acerca de lo que significa que Cristo sea cabeza de la iglesia y cabeza de la existencia de cada uno de los miembros de la iglesia. Bienvenidos a este programa, bienvenidos a las reflexiones y los comentarios de la lección número 12. Te invito a hacer una oración. Amado Padre que estás en el cielo, gracias porque también habitas con el quebrantado y humilde de corazón. Gracias porque nos vas a dirigir a toda la verdad en estas reflexiones y comentarios de la lección número 12. Guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. El texto de memoria nos dice: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El comentario bíblico dice acerca de este pasaje lo siguiente: en este mundo, los que tienen autoridad tienden a enseñorearse de sus súbditos o subalternos, pero entre los ciudadanos del reino celestial, el poder, la jerarquía, el talento y la educación han de ser consagrados exclusivamente al servicio de otros y nunca deberán emplearse como un medio para dominar a los demás. El que es mayor servirá a otros en una forma completamente abnegada. Al parecer, aquí en este texto, Jesús aprobó el deseo de ser grande siempre que eso significara servir a los demás y no dominarlos. Hablemos ahora acerca del primer concepto que vamos a tratar. Es la disciplina en la iglesia. Este es un tema difícil de tratar, pero más difícil de ejecutar. En muchos casos, la Junta de la Iglesia propone un nombre para ser disciplinado, y la mayoría de los miembros se declaran impedidos de votar a favor de ello, a pesar de que saben que la persona ha cometido un pecado grave al que la Biblia cataloga como causante de disciplina. Esta actitud, lejos de ser una actitud verdaderamente cristiana, es una actitud muy peligrosa. Cuando se han seguido los lineamientos que la palabra de Dios declara y nos enseña, y la persona en rebelión no ha querido arrepentirse, la desfraternización no solo es justa, sino necesaria, para que el nombre de Dios sea vindicado y la iglesia quede libre de la desobediencia al mandato del Señor. Mateo 18:17 nos dice: Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, debe ser catalogado como una persona inconversa. La hermana de White también nos dice: No se debe tener en la iglesia a los que insisten en no escuchar las admoniciones y advertencias dadas por los fieles mensajeros de Dios. Deben ser eliminados de la feligresía, porque serán como Acán en el campamento de Israel, engañados y engañadores. Después de leer el relato del pecado de Acán y su castigo, ¿quién puede pensar que la voluntad de Dios es que los que obran impíamente y se resisten a arrepentirse deben ser retenidos en la iglesia? Pregunta la hermana de White. Retenerlos, dice ella, sería un insulto al Dios del cielo. Carta 215 de 1902. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White sobre Mateo 18:17. Veamos ahora qué no es disciplinar. Disciplinar no es arrancar la cizaña, porque en la parábola, arrancar la cizaña significa determinar que una persona ya no se puede salvar, y la disciplina
no determina que alguien está perdido, sino que esa persona ya no pertenece a la iglesia. Sin embargo, la iglesia no cierra sus puertas a esa persona. La disciplina tampoco es apedreamiento. Cuando se disciplina a alguien, no se la está apedreando, no se está condenando como a alguien que ya no tiene esperanza de salvación. Una de las frases que más se dice o decimos en una sesión administrativa para desfraternizar es aquella que dijo el Señor: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ante esta frase, la mayoría elige no votar y nos declaramos impedidos de ejercer nuestro derecho y deber como iglesia ante la disciplina de alguien que está pecando de manera rebelde y pública. Ante un pecado tal, el mandato del Señor es claro, y la frase de no tirar la primera piedra no aplica para situaciones como esta, pues lo que estaba pasando cuando el Señor la dijo no era una sesión administrativa de la iglesia. No se había llevado a cabo el procedimiento justo y correspondiente, y además se buscaba condenar y no desfraternizar. Condenar es establecer que una vida ya no tiene esperanza de salvación por ningún medio. Por otro lado, desfraternizar es determinar que una persona ya no pertenece a la iglesia y colocarla en una situación en donde sea consciente de que debe arreglar su situación con Dios de manera urgente antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, cuando la iglesia del Señor no ejerce su deber de disciplinar cuando un caso lo amerita, no solo está en desobediencia con el Señor, sino que está colocando en riesgo de salvación a un alma y además pone en peligro el ámbito espiritual de la iglesia en pleno. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo que debíamos considerar a algunas personas como gentiles y publicanos? Contrario a lo que muchos piensan, esto no significa que debemos despreciarlos o apartarnos de ellos. Más bien significa que debemos estar ahora más cerca de estas personas. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, nunca despreció a los gentiles ni a los publicanos. Por el contrario, los fariseos lo acusaban de que él era un pecador porque andaba con los pecadores. Es decir, ellos pensaban que Jesús de alguna manera estaba contaminado al juntarse con esta clase de personas. Pero el Señor, en vez de alejarse de estas personas, más se acercaba a ellas. Ese es el amor de Dios. Por lo tanto, considerar a una persona como gentil o publicano significa que como iglesia debemos estar más cerca de ellos, debemos estar más atentos a sus necesidades, debemos brindarles nuestro amor, nuestro cariño, nuestra verdadera amistad. Con frecuencia, los enfermos son los que sienten la necesidad de un médico. Fueron los gentiles y los publicanos los que más buscaron a Jesús. Sintieron su urgente necesidad de arreglar su vida y su situación espiritual. Así que la primera parte de la respuesta es que considerar a alguien como gentil o publicano es ser conscientes como iglesia que estas personas son las que más necesitan de nuestro amor y de nuestra ayuda. Ya lo habíamos dicho, pero vale la pena repetirlo. Y la segunda parte de la respuesta es que como iglesia, en vez de despreciarlos, haremos lo que hizo Jesús con los publicanos y los gentiles. Vivió entre ellos, suplió sus necesidades y les mostró todo su amor. Y mediante esto, el Señor pudo redimir a muchos de ellos. Amén por eso. La disciplina de Dios nunca se usa en primera instancia. Siempre es el último recurso que usa el Señor para despertar a un alma de su peligro en el pecado para que vuelva a Cristo Jesús. Cuando la iglesia disciplina, debe hacerlo después de haber seguido los pasos que aconseja Mateo capítulo 18. Cuando la iglesia disciplina, debe considerar a las personas no como despreciables, sino como necesitadas de la gracia del Señor y rodearlas con el apoyo, la unidad y el amor que estas personas van a necesitar. La disciplina, lejos de destruir a las personas, las pone en una condición en la que urgentemente deben buscar una solución en Cristo Jesús. Y como iglesia debemos estar atentos para ayudar a estas personas que están en una condición de urgente necesidad de reconciliación con el Señor Jesucristo. La unidad en Cristo
debe estar basada en la aceptación y obediencia fiel de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Este concepto nos brinda la diferencia entre la verdadera unidad y la falsa unidad. Así como hay unidad para hacer el bien, también, tristemente, hay unidad para hacer el mal. En la Torre de Babel se ve reflejada esta clase de falsa unidad. Dios dijo, el pueblo es uno, y nada los hará desistir de lo que han planeado hacer. En el Salmo capítulo 2, verso 2, nos dice que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La Biblia nos muestra que es posible estar unidos de manera muy sólida para hacer el mal. Otro ejemplo es el del ecumenismo, que busca unir a todas las religiones y credos, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para exaltar la voluntad y creencias del hombre por encima de la voluntad de Dios. Es decir, el ecumenismo busca solidificar la unidad de los seres humanos bajo la bandera humana y no bajo la bandera de la verdad de Dios. Por esto sabemos que el ecumenismo es un movimiento peligroso y satánico, el cual debemos evitar a toda costa. La verdadera unidad es la que exalta a Cristo, su amor, sus enseñanzas, sus principios, y pone en alto la voluntad de Dios. Vamos ahora a establecer diferencias entre el verdadero liderazgo y el falso liderazgo. El falso liderazgo está enmarcado en el orgullo, el egoísmo y la soberbia. El falso dirigente siempre quiere distinguirse por encima de las personas que tiene a su cargo. Quiere hacerlas sentir menos inteligentes, menos educadas, menos importantes, menos valiosas y con menos influencia que él, hasta el punto que llega a insinuar que Dios se le revela solamente a él, que Dios se comunica directamente con él y con los demás no. El falso líder disfruta mandando, pero no haciendo. El falso líder vive una vida doble, una vida espiritual cuando está en presencia de otros y una vida secular en su privacidad. El falso líder necesita urgentemente a Cristo. Por ello, en lugar de condenarlo o criticarlo, nosotros estamos llamados a amarlo, a servirlo, a apoyarlo, a orar por él o por ella, con la esperanza de que Cristo lo va a atraer hacia él y lo va a convertir o la va a convertir en un verdadero servidor o en una verdadera servidora para la gloria de su nombre. El verdadero liderazgo está enmarcado en el amor y tiene como fundamento la gracia del Señor Jesucristo en su vida. El dirigente que ha sido transformado por el Señor se identifica con las personas que Dios ha puesto a su cargo, las ama y está dispuesto a sacrificar su tiempo, su comodidad y hasta su vida por servirlas y conducirlas hacia Jesús. El verdadero líder nunca pretende ser más sabio o más inteligente o más importante que los demás. Sabe oír atentamente para brindar una mejor comprensión. Su vida pública se ve grandemente enriquecida por la devoción sincera y constante que le entrega a Dios en su vida privada. Nunca se compara con otros líderes, y cuando habla de ellos, siempre destaca sus virtudes y evita a toda costa hablar de los defectos de sus colegas. El verdadero líder invierte todo su tiempo, conocimiento e influencia para glorificar a Dios y beneficiar la grey que Dios ha puesto a su cargo. Un dirigente así no necesita de nuestros elogios constantes, ni tampoco que lo convirtamos en nuestro objeto de admiración. Él precisa de nuestra oración, de nuestro apoyo, de nuestra comprensión, para ayudarlo a seguir adelante, glorificando al Señor y sirviendo a la humanidad. En el libro de Deuteronomio, el Señor le dijo a Moisés que Israel debía ser cabeza y no cola. ¿Qué significa ser cabeza? La vida del Señor Jesús nos muestra qué significa ser cabeza. Recordemos que todas las verdades de Dios
Satanás intenta robárselas, sacarlas de su contexto y de su verdadera interpretación. Para el mundo, ser cabeza y no cola significa hacerte tan fuerte, tan rico, tan poderoso, tan influyente, que todos los demás tengan que obedecerte, admirarte y hasta adorarte. Según Dios, ser cabeza y no cola es recibir de parte de Dios un carácter santificado, un carácter humilde, sencillo, amoroso, amante, para servir a la humanidad, para servirlos a todos con el amor del cielo y obedecer solamente a Dios. Habiendo recibido el carácter de Cristo en nuestra vida y haciendo esto que acabamos de mencionar, una vida se eleva de la miseria a la bendición, porque nada malo puede surgir de la obediencia genuina y del servicio abnegado. Israel debía ser cabeza, no para subyugar y dominar a todas las naciones, sino para servirles y guiarlas a la verdad. Jesús es la cabeza de la iglesia, no para humillar y maltratar, sino para edificar y bendecir y amar a los hijos de su Padre. Ser cabeza significa ser un ejemplo vivo y fiel del carácter de Dios. Jesús es el reflejo más fiel y digno de ese divino carácter. Jesús es la cabeza de la iglesia. Cuando Cristo es la cabeza o dirigente principal de la iglesia, se ve en ella las siguientes características. Cree y enseña lo que Cristo enseñó. Porque la iglesia como cuerpo de Cristo no puede estar en contra de su cabeza. La iglesia obedece a lo que diga la cabeza y por lo tanto las enseñanzas de Jesús son practicadas y enseñadas también por su cuerpo, que es la iglesia, debido a que están en un acuerdo profundo, sincero y estrecho. Una persona que sigue doctrinas de hombres demuestra con ello que no tiene a Cristo como el dirigente de su vida. Lo mismo aplica para la iglesia. Una iglesia que tenga doctrinas de hombres, que niegue la doctrina verdadera de Cristo Jesús, demuestra con ello que Cristo no es su cabeza, que Cristo no es su dirigente, aunque esta iglesia proclame que sí lo es. Cuando una iglesia tiene a Cristo como su dirigente, cuando una persona tiene a Cristo como su dirigente o cabeza, hace las obras que Cristo hacía cuando estuvo en la tierra. Manifiesta un carácter como el de Cristo, un temperamento como el de Cristo. Le gusta servir a la humanidad. No le gusta hacer acepción de personas. No guarda rencor en su corazón. Siempre anda sirviendo. Siempre anda derrochando amor, paciencia, bondad, abnegación, templanza. En esa persona se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, tal como se manifestó en la vida del Señor Jesucristo. Si nuestro temperamento tiene una marcada tendencia hacia la ira, al mal genio, a la impaciencia, a la desesperanza, al engaño, esto demuestra que aún no hemos permitido al Señor ser la cabeza de nuestra vida o la cabeza de nuestra iglesia. Por otro lado, si nuestro temperamento está bajo sujeción, manifestando dominio propio, mansedumbre, humildad, servicio abnegado, obediencia sincera a los principios de Dios, esto es una evidencia contundente de que Cristo Jesús es el dirigente de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros actos. Gloria al Señor por eso. Que Dios nos ayude para que esto sea una realidad, para que pase de solo ser palabras audibles a ser palabras encarnadas en nuestra experiencia diaria. Isaías 9:15 nos dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Este pasaje nos muestra quién es la cola. Todo falso profeta es la cola. Toda persona que practique la mentira es cola y no cabeza. No hace parte de la iglesia del Señor porque no está dirigido por Cristo Jesús. Recordemos que la mentira no solamente es algo que se dice, la mentira también es algo que se practica. Todo pecado es mentira en sí mismo porque contradice la palabra del Señor. Todo pecado es aquello que se opone a la voluntad del Señor.
y por lo tanto, toda práctica de pecado nos convierte en mentirosos. Me refiero al pecado voluntario, al pecado planeado, al pecado de rebelión. Así que hay personas que posiblemente puedan enseñar la verdad, pero con sus hechos sean cola, porque sus hechos hablan de la mentira del pecado. Enseñar mentiras no es solo decir engaños. Enseñar mentiras es también practicar el pecado en nuestra vida pública o en nuestra vida privada. Y eso nos convierte en cola en lugar de hacer parte de la cabeza que es Cristo Jesús. Por lo tanto, la persona que vive en pecado de rebelión, en pecado voluntario, que vive planeando pecar, está dirigido por la cola y no por la cabeza. Y recuerden que la cola no tiene pensamiento en sí mismo. Por lo tanto, el final de todo camino que sea dirigido por la cola es muerte, miseria, llanto y dolor. Por eso, mi hermano y mi hermana, tú y yo debemos volvernos al dirigente supremo, a la cabeza que es Cristo Jesús, y dejarnos guiar por sus enseñanzas, dejarnos guiar por su gracia, practicar la verdad, vivir en Cristo Jesús por su gracia y por su amor. El espíritu de profecía nos dice: no es una verdadera evidencia de que tú seas cristiano el que tus emociones se conmuevan o tu espíritu se conmueva por la verdad. La pregunta es: ¿estás creciendo en Cristo, tu cabeza viviente? ¿Se manifiesta en tu vida la gracia de Cristo? Dios da su gracia a los hombres para que ellos deseen más de su gracia. La gracia de Dios siempre obra en el corazón humano, y cuando se la recibe, la evidencia de su recepción aparecerá en la vida y el carácter del que la recibe, pues se verá la vida espiritual que se desarrolla en lo interior. La gracia de Cristo en el corazón siempre promoverá la vida espiritual y se efectuará un avance espiritual. Review Dan Herald, 24 de mayo de 1892. Dios nos ayude a ser transformados por su gracia, para tener al Señor Jesucristo como la cabeza de nuestra iglesia, pero también de nuestra existencia. Dios nos ayude a ser siervos fieles y humildes y sinceros, para servir en un mundo que solo quiere maltratar, mandar y exigir, y nos ayude a ejercer la disciplina como un medio para salvar a las almas que el Señor Jesucristo ha comprado con su sangre preciosa. El Señor te bendiga, amado hermano y amada hermana. Compártenos tus comentarios, ayúdanos a enriquecer los comentarios y las reflexiones de esta lección, y hazlo allí en la caja de comentarios abajo de este video. El Señor te bendiga y te guarde desde ahora y para siempre. Maranata, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.